procurando que es transmitir a través de el Facebook, después a través de YouTube, que muchas personas nos puedan escuchar y puedan ser enseñados, como dice la palabra del Señor, que ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos seremos por Dios enseñados. Quiere decir que nosotros, los que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, ya nosotros somos enseñados por Dios. ¿Cómo nos enseña Dios? A través de su palabra, y es el Espíritu Santo de Dios quien nos recuerda todas las cosas, quien nos enseña todo y quien nos recuerda todas las cosas. Ahora, ¿cómo nos la enseña? Decimos a través de su palabra. Si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, si no meditamos en la palabra del Señor, si no le estamos preguntando al Señor cuál es su voluntad agradable y perfecta, nosotros no vamos a poder conocer ni ser enseñados por Dios. No vamos a esperar a que Dios me hable en visión, o que Dios me lleve por allá, que me llevó a tal parte y a tal otra, y que Dios me habló y que Dios me dijo, o se me apareció, yo vi su gloria o lo vi en sueños, pero que no conozco su palabra. El Señor dice que el Señor no ha enviado a esos soñadores que dicen soñé, soñé, y dice el Señor, y yo no les he hablado. No quiere decir con eso que Dios no habla a través de sueños, pero como dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética, que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, y en la cual haremos bien en estar atentos. La palabra profética es la palabra de Dios, es la Santa Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la palabra profética, esa es la antorcha que alumbra el lugar oscuro y que nos hace entender cuál es el mensaje del Señor, si la persona está trayendo un mensaje que es de la palabra de Dios, si es un verdadero siervo de Dios o si es un falso profeta o un falso predicador o un falso apóstol, que eso sí ya sabemos que todos estos que se llaman apóstoles hoy por hoy, todo aquel que se haga llamar apóstol es un falso apóstol de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estableció en su palabra, dice, primeramente apóstoles. Él estableció 12 son, y la palabra de Dios no me habla de más apóstoles. El que cayó, que luego fue escogido por la iglesia, que no era el que el Señor había escogido, porque el día que se le dio el título, ese mismo día desapareció con título y todo. Nunca volvimos a oír hablar de él. Pero el Señor luego mandó a Pablo, que era el sucesor de Judas, y completó el número de los 12. La Biblia no me habla de más apóstoles. El libro de Apocalipsis me habla de 12 y 12 son. Si el Apocalipsis cierra con 12, 12 son. Y los que se levantan hoy por hoy, que se hacen llamar apóstoles, falsos apóstoles de Jesucristo son. Vamos a estar entonces entrando en el mensaje de la palabra en esta tarde, que está basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 25, del versículo 13 al 27. El libro de los Hechos, capítulo 25, 13 al 27. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos, ya estamos terminando, y a veces nosotros preguntamos que qué nos podría hablar ciertos textos que a veces los leemos como simplemente algo histórico, algo que le pasó a alguien, pero no podemos entender que eso nos pueda enseñar a nosotros. La Biblia dice que estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. O sea, todo lo que sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento, todo lo que sucedió en el tiempo del Nuevo Testamento, han sucedido como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Entonces vamos a estar mirando entonces Hechos 25, 13 al 27. El título del mensaje es Estamos frente a los paganos. Vamos a ver qué dice Hechos 25, 13 al 27, que dice de la siguiente manera:
Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que lo reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces estamos hablando del texto, decíamos que el título del mensaje es: estamos frente a los paganos. Aquí hay algo interesante, es que la Biblia dice que pasado algunos días vino el rey Agripa y Berenice. Vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Quién era Agripa? ¿Quién era Berenice? Yo no sé si ustedes saben quién era Agripa y Berenice. Agripa era un descendiente del rey Herodes, era como el nieto o el bisnieto de Herodes. Ellos, la familia de Herodes, ellos habían venido recibiendo una especie de herencia al ir recibiendo el reinado. No eran reyes, sentaban a título de reyes, pero ellos estaban bajo el dominio de César. Pero este rey Agripa viene con una mujer llamada Berenice. ¿Quién era Berenice? Berenice se supone que era la esposa de Agripa. Pero es bien interesante, es que Berenice, antes de ser esposa de Agripa, ya había tenido otros esposos y otros amantes por ahí, y ahora se había casado con su hermano, porque Agripa y Berenice eran hermanos. O sea, eran eran paganos, eran gente que, ¿cómo le diríamos nosotros? Impíos. ¿Por qué? Porque supuestamente Agripa y Berenice eran judíos, no de descendientes directos de pronto de Israel, sí de Abraham, porque ellos eran idumeos, y los idumeos eran los que habían sido antes el pueblo de Edom. Edom era el pueblo de Esaú. Esaú era hijo de Isaac, hermano de Jacob. Por lo tanto, estos que eran los idumeos, ellos fueron conquistados en el tiempo de Judas Macabeo. Judas Macabeos entró allá y obligó a todos los idumeos a que tenían que circuncidarse y los hizo judíos, y entonces ellos vienen a ser de la religión judía, aunque no eran descendientes de Israel. Sí eran descendientes de Abraham, porque eran hijos de Isaac, de Esaú, que fue
el primogénito Isaac. Pero esta gente son unas personas que eran unos impíos, eran paganos. Ellos no tenían, a pesar de que habían sido criados en el judaísmo, para ellos ellos no les interesaba lo que decía la Torá, lo que decía la palabra. A ellos les interesaba más lo que decía el emperador. A ellos les interesaba más las cosas de este mundo. Les interesaba más vivir la vida como la vive Ricky Martin y todos sus seguidores. Vivir la vida, ¿cierto? La vida loca. Una vida loca como la vive Ricky Martin, ¿cierto? Y todos los que escuchan su música y los que se la gozan y todo esto, dicen, hay que vivir la vida loca. A ellos les gustaba, eso era lo que vivía Agripa y Berenice, la vida loca. Vivían una vida incestuosa porque eran dos hermanos que se habían unido en matrimonio. Era algo tan común en el imperio romano que ellos preferían hacer lo que el imperio enseñaba que lo que la palabra de Dios decía. Ahora, nosotros, estoy aquí viendo que nosotros somos puestos como espectáculo. ¿Sabías esto? Somos un espectáculo para los paganos o los impíos, los que no conocen al Señor Jesucristo, los que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos somos un espectáculo para ellos. Para nosotros somos algo que de pronto les puede divertir o de pronto tienen algo de qué decir, porque los cristianos somos personas que estamos somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos personas que tenemos que mostrar nuestra vida, cómo somos y qué somos. Dice la palabra del Señor, mira, allí en el libro de Hebreos 10, 32 y 33, primeramente lo que decía Hechos, dice que pasaba algunos días el rey Agripa, ¿cierto? Y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ellos vinieron allí, la crema innata de la sociedad, vinieron a hablarse, a tener un tiempo de vida social, y allí cuando están hablando con Festo, Festo empieza a comentarles acerca de este hombre que fue dejado por Félix, y el cual dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación para él. Cierto, nosotros somos como un espectáculo. Ahora, vienen los religiosos. ¿Por qué es que son los religiosos los que nos condenan a nosotros? Es el religioso quien está pendiente de nuestro actuar, de cómo estamos. Ahora, eran los religiosos los que habían estado pendientes de la vida de Pablo. Los religiosos fueron los que acusaron a Pablo. Acusaban a Pablo de sediciones, acusaron a Pablo de entrar incircuncisos al templo, acusaban a Pablo de ser un alborotador, cuando Pablo era todo lo contrario. Era una persona que guardaba la palabra, que respetaba las leyes y que nunca fue un alborotador. Su único pecado fue predicar el evangelio, hablar de la palabra del Señor. El único pecado de Pablo fue decirle, mire, Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, es el Mesías. Él es el Mesías que ha sido enviado. En él se ha cumplido toda la escritura. Donde quiera que Pablo iba a predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, él iba primero a las sinagogas y les decía, mire, la escritura se ha cumplido en Yahshua. La escritura nos muestra que Yahshua es HaMashiach, que él es el Mesías enviado, que vino a libertar no solamente a judíos, sino a gentiles. No, la libertad que Jesús trae no es una libertad física, no es una libertad del yugo romano, es una libertad espiritual y es una libertad del yugo satánico. Porque es que nosotros
Cuando no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo el yugo de Satanás. Pero en el momento en que tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él te da libertad del yugo de Satanás. Por eso Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el único que nos liberta. Ahora, esto, cuando Pablo es llevado allí, Pablo es dejado preso por Félix. Ahora viene Festo y le dice a Agripa y a Drusila, y a Berenice, dice, un hombre ha sido dejado aquí por Félix. Y ellos entonces dicen, nosotros queremos verlo. Yo quiero verlo, quiero saber quién es este personaje que ha sido entregado aquí. Entonces, primeramente, aunque todavía no llegamos a esto, Pablo está ahí para hacer espectáculo de los paganos. Aún no estaba Pablo ahí, Pablo estaba preso, pero ya los paganos estaban atentos para ver qué era lo que por qué Pablo estaba allá y qué era lo que Pablo enseñaba. Porque aquí está hablando, Félix está diciendo que esas cuestiones acerca de la religión, las cuestiones de la ley de ellos, de la religión de ellos, y yo no veo que haya cosa digna de muerte. Pero entonces aquí hay algo bien interesante, la palabra del Señor dice allí en Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, o sea, con insultos y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Está diciendo que traigamos a la memoria que los días pasados, ¿qué días pasados? Los días pasados de nuestra vieja naturaleza, de cómo vivíamos nosotros antes de ser cristianos. No, está diciendo, miren, recuerden lo que pasó, no en ustedes solamente, sino lo que ha venido pasando en la iglesia desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, la constituyó. Cuando el Señor constituyó la congregación, constituyó la Keila, o lo que nosotros conocemos como la iglesia, desde ese mismo momento la iglesia empezó a ser perseguida, empezó a ser un espectáculo, de tal manera que la gente se agolpaba para ver cómo mataban a los cristianos, cómo los insultaban, cómo los humillaban, cómo los llevaban a la muerte. Por eso dice que fueran después de haber sido, ¿qué? Iluminados. ¿Cómo somos nosotros iluminados? A través del Espíritu Santo y el conocimiento de su palabra. El Espíritu Santo es como una lámpara, es como el que enciende, es el combustible, por así decirlo, que enciende esta lámpara, porque esta lámpara, sin la unción del Espíritu Santo, no la podemos entender. Para entenderla necesitamos el aceite. El aceite es el que enciende la lámpara, el que enciende la menorá. La menorá, para encenderla ya en el templo tocaba echarle aceite. Entonces, si no hay aceite, la menorá no enciende. Si no hay aceite, la lámpara no se enciende. Esta lámpara sin aceite es una lámpara apagada. Por eso, si tiene el aceite del Espíritu Santo, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para poderla encender, necesito la palabra de Dios. Entonces somos iluminados por el Espíritu Santo, pero una vez que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, entonces viene la persecución. Había una canción antigua que decía, hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Jesucristo, que dice, tengo la salvación de mi alma, Jesucristo es la senda que yo pude encontrar. Luego dice, mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Yo no sé si han escuchado la canción, pero bueno, es una canción muy antigua. Entonces dice,
Mis familiares y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. ¿Por qué? ¿A quién fue esta persona a quien le llevó el mensaje del Evangelio? A sus familiares, a sus parientes, a sus amigos, y ellos le aborrecieron. Normalmente cuando tú eres del mundo, que estás haciendo esto, haciendo las cosas de este mundo, y renuncias, tus primeros enemigos son tus parientes y son tus amigos. Son tus parientes y tus amigos. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor Jesucristo. Esto era lo que había sucedido con Pablo. Esto es lo que sucedía con la iglesia. Fuimos iluminados, ahora somos insultados, pasamos tribulación, gran combate de padecimientos. Dice, y luego dice que fuimos hechos espectáculo, y por otra parte, y por otra llegarse a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. O sea que quizás a nosotros no nos han rechazado por causa del Evangelio. Quizás a ti no. Quizás tú vas allá con aquellas personas con las que te emparrandabas y te reciben igual, y cuando escuchan, y cuando empiezas a compartirle, igual te escuchan, igual te dicen que qué bueno, pero quizás hay otras personas que le dicen no queremos saber nada de eso. Hay personas, escuché una mujer que dijo, yo prefiero que mi hijo esté en las cantinas que se convierta allá, que se haga cristiano. Prefiere que su hijo esté emborrachándose a que haya cambiado su vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque según la mamá cambió de religión. No, ahora según él ahora tenía una nueva forma de vida, y ahora su vida había sido transformada. Eso es, entonces nosotros somos espectáculo para los religiosos y para los paganos. Nosotros estaremos siendo un espectáculo. El segundo punto es que somos acusados por los religiosos. Ellos nos acusan. Ellos vienen y te acusan a ti. Vienen y te dicen, mire, ustedes están en contra de la religión. Ustedes no están siguiendo las tradiciones. Hay que seguir las tradiciones. Yo les contaba de este sacerdote católico, apostólico y romano, que en Colombia él tenía una columna en un periódico, decía, está bien leer la Biblia, pero por encima de la Biblia las tradiciones. Eso es una blasfemia. Yo tengo que leer la palabra de Dios, y si las tradiciones van en contra de la palabra, entonces no tengo por qué guardar las tradiciones. Yo guardo lo que la palabra dice y no lo que la tradición me dice. Mira, allí sigue diciendo el versículo 16 y 17, dice, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a algunos a muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de su acusación. Así que habiendo venido yo junto acá sin ninguna ilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Aquí dice que son acusados por los religiosos, pero voy a leer el 18, no sé si más adelante también lo tenga. Dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. Entonces, dice que vienen los sacerdotes y empiezan a acusar. ¿Cierto? Mire, este hombre está bien, es un sedicioso, este hombre es un alborotador, este hombre está metiendo gente al templo que son incircuncisos, está haciendo cosas que van en contra de la ley, pero esto dice que ninguna acusación de lo que Festo sospechaba. Él sospechaba que la acusación contra Pablo era que Pablo estaba en rebelión contra el imperio romano. Estaba cometiendo un delito contra el imperio, pero resultó que los delitos de los que le imputaban a Pablo no tenían nada que ver con lo que Festo estaba sospechando. Eran cuestiones
de su religión, eran cuestiones que a él no le interesaban ni tenía por qué juzgar. Pero así sucede con nosotros. ¿Ustedes por qué? Cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque entra el conocimiento de la palabra de Dios. Yo antes pertenecía a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La gran mayoría de los cristianos occidentales no vienen del judaísmo, la gran mayoría de los cristianos occidentales no vienen del islamismo, no vienen del budismo, no vienen del confucianismo. La gran mayoría de cristianos occidentales han salido de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La gran mayoría. Es difícil, es más fácil que aquellas personas que se convierten al islamismo, o que se convierten al budismo, o que se convierten al judaísmo, sean personas que no eran cristianos. Por regla general, quienes se convierten a estas religiones son personas que pertenecían a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas que pertenecen a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana salen de la Iglesia para otros movimientos religiosos? Porque no conocen, no escudriñan la palabra, no saben el contenido de la palabra, porque nunca se les enseñó el mensaje de la palabra. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? El mensaje de la Iglesia es que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de María, que María es la madre, no que Jesús, que María es la madre de Dios. Ese es uno de los dogmas de la Iglesia Católica. María es la madre de Dios. María es corredentora con Cristo. Los santos necesitamos reverenciar, honrar a los santos. Tenemos que los niños tienen que ser bautizados para que no se vayan para el limbo. Que nosotros podemos, los que van en pecado se van para el purgatorio y que tienen que ser sacados del purgatorio a base de misas que pagan los parientes del difunto, a ver hasta dónde alcanzan la economía de los parientes para sacar el alma del difunto del purgatorio. Todas estas enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no tienen ningún contexto bíblico. Número uno, María no es la madre de Dios, ni siquiera es la madre de Jesús. Fue el paso prestado que Dios tomó para poner su embrión y para que naciera el Hijo de Dios. Número dos, no es corredentora con Cristo, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hecho hombre. Número tres, los santos no tenemos por qué honrarlos, y que los santos no son ni de yeso, ni de madera, ni de bronce, ni de oro, ni nada de eso. Los santos somos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Quiere decir que tú y yo somos santos delante de Dios porque hemos sido apartados por Dios y para Dios. No necesitas que te beatifiquen ni que venga un falso profeta a decirte que te va a santificar. Para nada. Entonces, muchas de las personas salen de esta iglesia a diferentes movimientos religiosos. El cristianismo no es un movimiento religioso. El cristianismo es una congregación que tiene una relación con Cristo y que es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y es un cuerpo que tiene una comunión continua con el Padre a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y saben que están con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces es cuando empiezan a recibir el mensaje y entonces empiezan a vivir una nueva vida. Nunca, difícilmente tú vas a encontrar a un verdadero cristiano, a un verdadero seguidor de Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, que se convierta al judaísmo. Difícilmente va a encontrar a un verdadero cristiano que se convierta al islamismo, que se convierta al budismo. Mejor dicho, nunca lo vas a encontrar. Una persona que se convierte a estos movimientos religiosos es porque nunca ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, como su único y suficiente Salvador. Ser cristiano no se recibe por herencia. Es que mis papás eran cristianos. Yo conozco una persona que sus papás eran cristianos
ella creció en la iglesia, esa persona, ella escuchó el mensaje del Evangelio, ella creía en Jesucristo, pero de la noche a la mañana se convirtió al judaísmo. ¿Por qué? Porque nunca había recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Había recibido una herencia de un movimiento religioso, pero nunca recibió al Señor Jesucristo. La salvación no se hereda. La salvación se recibe y es personal, individual. Quiere decir, yo enseño a mis hijos, voy a hablar de mis hijas porque no tengo sino hijas, le enseño a mis hijas el mensaje de la palabra. Les digo, este es el camino, anden por él, pero no las puedo obligar a que anden. En un momento yo les dije a ellas, ustedes tienen que tomar una decisión por Cristo. Gloria a Dios. Una decisión por Cristo. Nosotros tenemos, nuestros hijos un día tendrán que decidir si aceptan a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Me está diciendo que el sonido no está bien, pero bueno, gloria a Dios. Si no nos sale bien por el Facebook, lo mandamos por YouTube. Por eso tenemos aquí dos opciones. Gloria a Dios, amén. Pero entonces, espérate a ver si podemos de pronto, bueno, gloria a Dios. No creo que pueda yo editar, déjame ver si lo puedo sacar y volver a entrar. Entonces nosotros, bueno, lo vamos a dejar así. Entonces, eso quiere decir que nosotros, tus hijos, el día de mañana, tienen que hacer una profesión de fe. No es tu obligación de que ellos sean cristianos. Es la obligación, es una decisión personal. Tú no tienes por qué cargarte porque tus hijos no decidieron seguir el camino del Señor. Yo les enseñé, decidieron echar la palabra de Dios a sus espaldas, es su problema. Ellos darán cuenta delante de Dios en el momento que tenga que presentar. Yo, si no les hubiera enseñado, tendría una carga que tendría yo que presentarme delante del Señor y el Señor me diría, tú tuviste la oportunidad de guiar a tus hijos por el buen camino y no lo hiciste. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por lo tanto, si tú no le enseñas la palabra al Señor, entonces cuentas le daremos al Señor por eso. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un día tendrán que volver. Tendrán que pasar dificultades, sí. Tendrán que ser atribulados, sí. Pero un día sabrán que la única persona que les puede dar una respuesta verdadera se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Él es el único. Decimos Adonai Yeshua Mashiach porque Adonai Yeshua Mashiach es en hebreo y nuestro Señor Jesucristo como lo recibimos nosotros del griego. Pero es el mismo. Aquí por si acaso algún judío de pronto le da por vernos y que pueda saber de quién estamos hablando. Entonces somos acusados por los religiosos. Mira lo que dice Amós en el Antiguo Testamento, el Tanakh. Es uno de los profetas menores. El profeta Amós dice en el capítulo 5, versículos 12 y 13, si no sabes dónde está, puedes anotar el texto. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Mira esto. Sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Mira, el Señor le está diciendo, no a cualquier persona, no se lo está diciendo a los paganos. No se lo estaba diciendo a Festo, no se lo estaba diciendo a Agripa, no se lo estaba diciendo a Berenice, no se lo estaba diciendo a todos esos hermanos de paganos que habían allá congregados para ir a ver a Pablo. Se lo estaba diciendo a los religiosos, a los sacerdotes, a los que supuestamente tenían el conocimiento de la palabra de Dios y que no la estaban enseñando. Le dice, porque yo sé de vuestras muchas
rebeliones. Os habéis rebelado contra mí, os habéis vuelto atrás, habéis echado mi palabra a vuestras espaldas y ahora hacéis lo que queréis y sois injustos y estáis inclinando la balanza y estáis haciendo cosas malas y estáis acusando al justo. ¿Por qué? Porque no conocen mi palabra. Se suponía que ellos la conocían, pero no la conocían. Se suponían que ellos la enseñaban, pero enseñaban eran sus propias enseñanzas, como lo siguen haciendo hoy por hoy. Vamos a mirar que el libro, aquí dice, de Gilín capítulo 15, dice esto, aquello y lo otro. Entonces, para poderlo entender, me tengo que ir para el Talmud, para las palabras de los sabios, porque yo no soy sabio. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber, pero oirá ¿qué? ¿El sabio qué? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios es para los sabios. El necio no escucha la palabra de Dios. Estos eran unos necios que habían echado la palabra de Dios a sus espaldas. Rebeliones y de vuestros grandes pecados. Muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, dice el Señor. Y luego dice, sé que afligís al justo. Estaban afligiendo al justo, allí estaban acusando a un hombre por predicar el mensaje del evangelio. Así vienen estos y afligen al justo. Dicen, ustedes si no se vuelven a la religión tradicional, ustedes no van a ser salvos, porque solamente a través de la confesión ante un padre, ante un sacerdote, ustedes pueden ser salvos. El Señor reprenda al diablo. Tú no necesitas decirle tus pecados a un hombre. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero tú se los confiesas al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Tú no tienes por qué confesárselos al cura, ni te los tienes que confesar al pastor, ni al apóstol, ni al fulano, ni al sutano, porque él no tiene poder para perdonar pecados. No, es que se lo voy a confesar más al pastor, perdóneme porque yo le pegué a mi esposo. Te perdono, hija. ¿Yo por qué tengo que perdonarte? Ve y pide perdón a tu esposo, porque te levantaste contra él. Él es el que te tiene que perdonar y pide perdón a Dios. Pero a mí, ¿qué me vas a pedir perdón? ¿Quién soy yo para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados, lo sabían los judíos, es Dios. Y por eso cuando el Señor le dijo al hombre paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, dijeron, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es que ellos no sabían quién estaba al lado de ellos, porque estaba Dios. El Dios hecho carne estaba allí. Él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre no es el cura, el Hijo del Hombre no es el sacerdote, ni el pastor, ni el predicador. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. A él se refería, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, porque ¿qué es más fácil? ¿Decirle que te perdono o que empiece a caminar? Yo puedo decirle, sí, yo te perdono. Pero hermano, dígale al paralítico que se levante. No, ese sí que mire cómo hace, porque yo no puedo. El Señor Jesucristo tenía poder y autoridad y sigue teniendo poder y autoridad en estos días. Entonces, las grandes rebeliones, sus grandes pecados y cómo acusaban al justo, así vienen a acusarte a ti, así te acusarán a ti cuando tú prediques el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando diga a la gente, mire, usted no tiene que ponerle la mirada en el pastor, no ponga la mirada en el pseudoapóstol, no ponga la mirada en el pseudoprofeta o en ese predicador, no, ponga la mirada en el Señor Jesucristo, arrepiéntase, busca al Señor mientras puede ser hallado. La palabra del Señor dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces van a decir, eres un blasfemo, porque este hombre es el ungido de Dios, esta mujer es la ungida de Dios, Dios les ungió y tú te estás levantando contra el ungido. ¿Cuál ungido? Mentirosos, embusteros, ladrones, que lo único que quieren es sacarle a la gente su dinero. Y los embaucan y le dicen, si tú hablas mal de mi ministerio, yo te maldigo. Cuando alguien te vaya a maldecir a ti, no te preocupes, porque la Biblia dice, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. No importa qué tan alto sea su ministerio, no importa si se llama Benny Hinn o se llama Guillermo Maldonado, Cash Luna o cualquiera de esos mentirosos, no importa. Que hablen lo que quieran.
Porque con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que me dice, cualquiera que te maldiga, yo le maldeciré a él. Porque tú eres mi hijo, fuiste comprado con la sangre vertida en la cruz del Calvario y has puesto tu mirada es en mí, dice el Señor. No en el pastor, olvídate. Cuando tengas, ay, es que el pastor, ay, es que... Olvídate, pastor no es nada más que un hombre común y corriente. No es el supersiervo. Vamos a ver cuándo Maldonado, cuándo Benigino, cuándo Casuna salen volando como Superman. Y entonces cuando los veamos volando como Superman, entonces diremos que entonces sí, ya son ungidos. Es que aquí no, la mirada es puesta en los ojos de Jesús. Ahora, por eso el Señor dice, yo conozco tus muchas rebeliones, tus muchos pecados. Acusan al justo. Cuidado cuando hables mal, cuando hables no mal, porque aquí nosotros hablamos mal de ellos, los estamos desenmascarando. Y cuando alguien los desenmascara, entonces empiezan a blasfemar y a insultar a la persona que los desenmascaró. Así me pasó a nosotros, así me pasó una vez un día. Por hablar de aquella persona que estaba diciendo que hacía y que no hacía, y no lo nombré, ni siquiera lo nombré ese personaje, que venía a decirle, yo, si en alguien he de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré en un hombre, pero no en mí. Y cuando terminé de hablar, la persona se levantó, se paró frente al púlpito y empezó a blasfemar, sin haberlo nombrado siquiera. Gloria a Dios, estamos orando por él. Pues entonces somos acusados por los religiosos. Ahora somos acusados por afirmar que Cristo vive. Decir que Cristo está vivo, decir que Yahshua está vivo, que Hamashiach está vivo, que el Señor venció la muerte con poder, para muchos es una blasfemia. Decirle, por ejemplo, al pueblo judío, a los judíos practicantes, que Jesucristo es el Señor y que Él venció la muerte con poder, eso es una blasfemia para ellos. Igual para los musulmanes, decirle que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, para ellos es una blasfemia. A nosotros nos acusan por afirmar que Cristo vive. Mira lo que dice, sigue diciendo versículo 18. Dice, tengo más adelante, ahí está, 18 y 19, dice, y estando, presenta la acusación de ningún bueno, vale, el 19 dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Para esta gente, para estos paganos, nuestro Señor Jesucristo estaba muerto. Si Festo hubiera ido a las actas de defunción, no sé si lo hizo, de allá, de los que murieron en el tiempo de cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo por Poncio Pilato, el acta diría Jesús de Nazaret, rey de los judíos, crucificado el día tal, el día antes de la preparación de la Pascua, se le atravesó el costado con una lanza para saber si ya estaba muerto, salió de su costado agua y sangre, y como ya estaba muerto, entonces se le dio el cuerpo a dos hombres llamados José de Arimatea y un tal Nicodemo. Se firma el acta para que conste que este hombre murió. Para ellos estaba muerto. Para ellos, yo creo que Pilato nunca se enteró, y si se enteró, no lo dice la Biblia, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús resucitó, cuando el Señor Jesús se levantó entre los muertos, vinieron las mujeres y lo encontraron la tumba removida el primer día de la semana, bien de mañanita. O sea que el Señor Jesucristo era resucitado el sábado, al terminar el sábado, el sabbat, para comenzar el primer día de la semana, el sabbat por la tarde ya había resucitado. O sea que el Señor Jesucristo, ya sabemos, no había muerto el viernes, sino un miércoles había sido crucificado, un miércoles había sido sepultado, y el día sabbat, día de reposo, después del sabbat, después de haber vencido la muerte con poder, se levantó.
Llegaron las mujeres y encontraron la tumba vacía. Entonces los judíos le pagaron plata, dinero, sobornaron a los guardias y dijeron, si llega a enterarse, si preguntan que qué pasó, ustedes digan que vinieron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo. Y si Pilato se entera, nosotros vamos a hablar con Pilato para que él pueda, lo acepte. ¿Sí? Que vamos a arreglar todo esto para que no. Y los soldados recogieron el dinero y ese dicho se hizo famoso de que los discípulos habían arrebatado, se habían llevado el cuerpo de Cristo. Cuando realmente sucedió fue que Cristo resucitó. Y si nuestro Señor Jesucristo no había resucitado, entonces vana habría sido la fe de los apóstoles. ¿Y para qué hacerse matar por una persona que dijo que se levantaría y siguió muerto? Pero ellos sabían. Nos acusan por afirmar que Cristo vivo. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, siendo débiles, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Mira lo que está diciendo: buscáis una prueba que habla Cristo en mí. Decían de Pablo, decían, las cartas son duras, pero la apariencia es débil. Yo creo que Pablo era algo así como un flaquito pequeñito, esos de que, como así, esos ingeridos por ahí, así como yo, ¿cierto? Que no tenía apariencia de pastor. A mí la gente me dice, pues tú no pareces pastor. ¿Por qué? Porque no soy alto, fornido, no tengo anillos, ni tengo un reloj Rolex, ni tengo un Rolls Royce afuera, ni tengo escoltas, entonces no tengo pinta de pastor. Así como David. David tampoco tenía pinta de rey, tenía más pinta de pastor que pinta de rey, pero era pastor. Yo no tengo ni pinta de rey y quizás no tenga pinta de pastor, pero para la gloria de Dios estamos compartiendo el mensaje del Evangelio. De eso hablaban de Pablo. Decían, Pablo, las cartas duras con la apariencia débil. Y él dice, cuando vayan de ustedes, no voy a usar palabras suaves, voy a ser duro y voy a hablarles fuertemente. Por eso que dice, miren, ¿ustedes quieren una prueba que habla Cristo en mí? ¿Quieren una prueba? Dice, el cual no es débil. ¿Quién no es débil? Cristo. Yo soy débil. Pobre debilucho, que si lo agarran y le dan un tiestazo así como en un video que hizo mi esposa, que yo jugando con mi nieto, él jugaba y de repente me dio un testazo que me tiró para el suelo. Entre juego y juego, ¿cierto? Yo puedo ser débil, pero Cristo es fuerte y Él es nuestra fortaleza. Él es el que habla a través de nosotros. Es que no es lo que yo diga, no es lo que tú digas, es lo que Cristo dice a través de ti, a través de su palabra. O sea, lo que tú estás compartiendo es el mensaje de la palabra de Dios. Pablo no compartía cualquier tipo de mensaje. Pablo no estaba hablando algo que se imaginaba o que creía. Pablo estaba hablando lo que decía el Tanaj, lo que decía el Antiguo Testamento. De eso hablaba Pablo y de eso hablaban los apóstoles. Esa era la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo. Que en Cristo se había cumplido todo el Antiguo Testamento. Todo. Es que desde Génesis, desde Génesis hasta Malaquías, todo señalaba a nuestro Señor Jesucristo y que todo se cumplió en Él. Ahora sigue porque fue crucificado en debilidad, sí. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Cristo fue crucificado, pero no se quedó en la cruz. Cristo fue crucificado, pero no se quedó en la tumba. Cristo fue crucificado, pero se levantó por el poder del Espíritu Santo y ahora toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que todo el universo está bajo la autoridad de Cristo. Nos acusan por afirmar que Cristo vive. No hay que decirle eso. No le diga eso a un musulmán.
Los musulmanes enseñan que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado. ¿Sabías eso? Ellos dicen que Jesús es un profeta mayor que Mahoma, pero que no fue crucificado, que nació en santidad, que no necesitaba ser perdonado porque es santo, que es el único que no cometió pecado. Eso lo enseña el Islam, pero que no es Dios el Hijo. Entonces no fue crucificado, sino que como él tenía poder, mire lo que enseña el Islam, es que Jesús, como tenía poder, hizo ver que otra persona se pareciera a él y crucificaron a otro en vez de él. O sea que nuestro Señor Jesucristo sacó el cuerpo, venía a cumplir la obra del Padre y dice, bueno, Señor, papá, yo voy a cumplir tu obra, pero yo no quiero que me claven allá en esa cruz. Entonces, que crean que él es él. Entonces, magia. ¡Fua! Entonces le dieron al rostro a un pobre hombre que andaba por ahí y crucificaron a otro en vez de nuestro Señor Jesucristo. Mentiras del diablo, porque el diablo no quiere que nosotros le demos la gloria a Dios. Entonces, si tú le dices a un religioso de esos que Cristo es el Señor y que Él está vivo y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces te van a acusar por eso. Y bueno, todo lo que pueda venir. Ahora, somos guardados hasta ir a la autoridad superior. ¿Cuál es la autoridad superior? Dios el Padre. ¿Se acuerda que hablábamos aquí? La autoridad superior en Roma era César. De tal manera que mire que este hombre llamado Festo le llama a César mi Señor. Mi Señor. O sea, el Kyrios, el Señor. O sea, lo que nosotros podríamos llamar, lo que los judíos llamarían Adonai. Adonai significa mi Señor. No Señor, mi Señor. Eso significa Adonai. Por eso ellos cuando hablan se refieren a Elohim, a Dios. Ellos le dicen Adonai. Por eso el gran Shema que ellos cantan todos los días, dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De eso no hay vuelta de hoja. El Señor es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Como tú eres espíritu, alma y cuerpo, uno solo somos. Uno solo. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. No hay tres dioses. Uno solo. ¿Que se manifestó en tres personas? Sí. ¿Que lo entendemos? No. No necesitas entenderlo. Tú no necesitas es conocer al Señor. Ahora mira lo que sigue diciendo versículos 20 y 21. Ya vamos acabando. Yo dudando, en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviare yo a César. Entonces, nosotros somos guardados por Dios. ¿Sabías eso? A ti te pueden acusar, tú puedes estar frente a los paganos, a ti te pueden estar vituperando, pasando sufrimiento, siendo un espectáculo, pero tú estás guardado en Cristo. La palabra del Señor, mira lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23-24. Ya me iré adelantando a esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué dice? Aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Cuál es vuestro ser? ¿Qué es todo vuestro ser? El Espíritu, alma y cuerpo. Son tres. Espíritu, alma y cuerpo, pero eres uno solo. No eres, es que este es el espíritu de Juan, este es el cuerpo de Juan y este es el alma de Juan, y Juan son tres Juanes. No. Espíritu, alma y cuerpo es uno solo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde fue tomada, y el alma que pecare, esa morirá. Así es sencillo. ¿Qué es lo que va a ser juzgado? No el cuerpo. ¿Qué va a ser juzgado? No el espíritu, es el alma. El alma, el cuerpo, allá se va a quedar.
Entonces también dice que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Guardarnos. Él dice que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos guarda. Irreprensible significa irreprochable, que no haya ningún reproche en nosotros. Por eso dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, y Él es el que nos guarda. Amén. Entonces somos guardados hasta ir a la autoridad superior, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí era el César. Amén. Ahora seguimos. Dice, el mensaje del Evangelio inquieta a los paganos. El mensaje del Evangelio 22 y 23, luego dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quiero oír a este hombre. Y le dijo, mañana lo oirás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, imagínense cómo sería, ¿no? Así como cuando aparece el príncipe Charles, ¿cierto? La reina Elizabeth, con gran pompa y todo allá y todo su séquito. Venían con gran pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales, hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces, aquí estos paganos, a pesar de que eran los paganos, a pesar de que renunciaron al judaísmo por seguir el paganismo romano, por preferible andar en todas sus cochinadas, porque eso era lo que andaba Agripa y Berenice, ¿cierto? No, con solo verlos que ya era una relación incestuosa, imagínense qué más harían, ¿cierto? Si llegaron a ese punto, ¿qué más harían después de esto? Ellos preferían todo lo que Roma les daba, todo lo que el mundo les ofrecía, antes de aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Pero están inquietos, se inquietan, dicen, yo quiero ir a este hombre, y si mañana lo oirás, y vienen y le traen a Pablo. Ahora mira lo que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede esta gente creer el mensaje del Evangelio? ¿Cómo pueden los paganos, cómo pueden los religiosos, cómo puede la gente del mundo creer en Jesucristo, creer en el mensaje del Evangelio? ¿Cómo pueden creer que Jesucristo es el Señor? Que Él murió por ellos. Escuchando. La fe viene por el oír, pero no el oír de lo que dice el pastor. La fe viene por el oír, pero no por lo que dice el pseudoapóstol, o lo que dice el predicador, o el pseudoprofeta, o fulano de tal. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, es el que tiene poder para convertir a los hombres. Es el único. Yo puedo hablar muy bonito, pero si no les hablo la palabra de Dios, no tengo poder de conversión. Hay personas que dicen, no, yo no soy pastor, yo soy un motivador. Yo no les puedo hablar de pecado, ¿para qué los voy a entristecer? ¿No ven que si los entristezco se me van de la iglesia y no me dejan los diezmos? ¿No ven que si los entristezco se van de la iglesia y se me desocupa el estadio? ¿Y con qué voy a sostener todo este armatoste? Si no es con los diezmos y las ofrendas. Entonces yo no les hablo de pecado, no les hablo de justicia, no les hablo de juicio, sino que los motivo. Les digo, usted es un triunfador, usted es una persona que Dios escogió, usted es ahora una persona al servicio de Dios, pero le digo que tiene que arrepentirse de su pecado. Entonces, si llegas con tu espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, de adulterio, de fornicación, le digo, no te preocupes. Tú eres un triunfador. Eres una persona exitosa. No te voy a decir que estás en pecado porque tú ya lo sabes. Pero como no se lo digo, entonces no le redargullo. No le estoy exhortando y le estoy hablando de justicia, de pecado y de juicio. Le tengo que decir, mira, el Señor te ama, pero si no te conviertes de tu mal camino y vuelves tus ojos a Dios, te arrepientes y regresas a Dios y dejas todo lo malo que estás haciendo, te vas a condenar y te vas para el infierno. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Señor dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos
destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, porque la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los mentirosos, los homosexuales, los que se echan con varones, los ladrones, los borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te motive o que te exhorte? ¿Qué quieres? ¿Que yo te agrade o agrade a Dios? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, yo tengo que darle el mensaje del Evangelio para que el mensaje del Evangelio les inquiete a ellos. Ahora, reconociendo que el mensaje no es de muerte. Este mensaje, mira esto. ¿Le estoy diciendo que se arrepienta porque se van para el infierno? Sí. Pero el mensaje no es de muerte. Es un mensaje de vida. El mensaje del Evangelio es un mensaje de vida. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces se van derechito para el infierno. Mira, dice versículo 24 y 25. Entonces esto dijo el rey Agripa y todos los varones que están aquí junto con nosotros. Bueno, cualquier cosa la hemos visto, pero hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló gusto, he determinado enviarle a él. No había encontrado este hombre nada digno de muerte. El mensaje que él traía no era un mensaje de muerte, era un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza. El mensaje que el Señor trae es: arrepentidos y creed en el Evangelio. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol, así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así de sencillo. Es el Evangelio de Jesucristo. Arrepentidos. ¿Sabes lo que le decía la gente al Señor Jesucristo? ¡Ay, Señor, eres un motivador! ¡Me motivaste, Señor! Ahora siento que soy una persona excelente. Me motivaste porque ahora siento que soy un triunfador, Señor. ¡Qué bueno eres! Eso no era lo que le decían. ¿Sabe qué le decían? ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Ustedes me siguen, dijo el Señor, no porque crean en mí, sino porque les di de comer pan y saciaron su hambre. Entonces, por eso dicen que dura es esta palabra, que ¿quién la puede oír? Y muchos de sus seguidores, de sus discípulos, se volvieron atrás. Y llega el Señor, mira a los 12, porque ahí estaba también el traidor. Los mira y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Váyanse, si quieren ir, váyanse con ellos. Y entonces Pedro le mira y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es que yo tengo que saber a quién sigo. Ah, Señor, pero es que nos estás diciendo, nos estás dando, Señor. ¿Cómo nos dices? Como decía alguien. Pedro seguramente le dijo al Señor: Señor, no seas tan duro. Háblale como las cuotas mensuales. Poco a poco, Señor. No, el Señor no iba poco a poco. El Señor hablaba claro. El Señor les decía que había venido. El Señor venía a decirle: arrepiéntanse, cambien su vieja manera de vivir. Yo he venido a los borrachos, yo he venido a las prostitutas, yo he venido a los homosexuales, yo he venido a los fornicarios, a los adúlteros, a los estos que viven en incesto. A estos he venido, pero para que se conviertan y no para que sigan viviendo en sus propios pecados. Arrepentidos. El mensaje no es de muerte. Mira, dice la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? Estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne. No éramos judíos, éramos gentiles. Estábamos alejados del reino de Dios, y Dios nos da vida en Cristo. Cristo toma el acta
de los decretos que te decía fulano de tal, ponle tu nombre, eres esto, aquello, lo otro, y el resultado de todos tus pecados es la muerte. Te vas conmigo para el infierno, dice Satanás, porque yo no me voy a quemar solo, yo no voy a sufrir solo, te vas conmigo. Y entonces te muestra toda el acta. Pero ¿qué hizo el Señor con el acta de los decretos que me era contraria? Llegó y la tomó, se la quitó a Satanás y la clavó en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De tal manera que cuando Satanás viene a mostrarte el acta de los pecados que te era contraria, entonces es un acta que está en blanco. Dice, mira, aquí están tus pecados, ¿dónde? No sé, pero en algún lado estaban, yo los di. Ya no están, porque Cristo lo lavó. Pero para que esa acta que sea lavada, yo tengo que haber recibido a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si no lo tengo, esa acta sigue ahí. Esa acta está todavía ahí, patente, y te está diciendo lo que tú eres. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué les hizo? Les quitó todo el poder que tenían sobre tu vida y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje de vida, no es un mensaje de muerte. El Señor no te está diciendo, mira, cochino pecador, ya te vas para el infierno por cuanto te alejaste de mí. El mensaje del Evangelio es, arrepentidos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Todo el tiempo he estado extendiendo mi mano a un pueblo rebelde y pecador, y con cuerdas de amor te he atraído. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero hay que reargüir. Si no rearguye, no va a producir arrepentimiento, sin argumentos para una acusación. Ya con esto terminamos, amén. Yo sé que vamos largo, pero ya con esto terminamos. Dice, versículo 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, si ve, a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y informar de los cargos que haya en su contra. Imagínense, no tenía que decir, no tenía argumentos, no sabía cómo mandarle a César. Le dice, ¿quieres que te lleven de los judíos para que te maten? Dice, estoy delante del tribunal de César, estoy a César apelo. Él era romano. Estoy delante del tribunal de César, a César apelo. A ver, me vas a mandar donde César, pero vas a mandar una acusación formal para que César sepa de qué me estás acusando. No tenía argumentos, no sabía, ¿yo qué hago? ¿Ahora qué hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo mando? Él tenía que haberlo soltado, pero como estaban detrás del dinero, aquí terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, ¿sabe qué? Cuando tú empiezas a compartir a alguien la palabra del Señor, a un ateo, a un comunista, a un musulmán, a un judío, a lo que sea, a un científico, a lo que sea, las armas que tú vas a usar son la palabra de Dios, no son carnales, y no habrá argumento válido que pueda refutar la palabra de Dios. Por eso dice que derribando todo argumento. Y una vez le compartía la palabra a un ateo, y ese ateo, cada vez que yo le decía, pero no, hermano, me decía, no, mira, lo que pasa es que la palabra de Dios es subjetiva. Le dije, no, que la Biblia es subjetiva. Le dije, no, la palabra no es subjetiva, la palabra es objetiva, y la palabra te está diciendo a ti lo que tú eres. Y esta persona sacaba argumento y argumento y argumento, y llegó un momento y me dijo, ¿sabes qué? No puedo contradecir lo que tú estás diciendo. No hay argumento. Estamos expuestos. Tú estarás expuesto ante los paganos, y los paganos no solamente son los impíos, aquellos inconversos. Los paganos son los religiosos. Pueden llamarse católico, puede llamarse
protestante, puede llamarse testigo de Jehová, puede llamarse musulmán, puede llamarse evangélico, puede llamarse la congregación de no sé quién, puede llamarse como se quiera llamar, religiosos. Ellos, nosotros estamos frente a ellos, para que a través de las escrituras podamos demostrarles, porque es que esto no es cuestión de religión. Aquí no es que yo soy evangélico y voy para el cielo, no. Yo no por ser evangélico, por ser de cierta religión voy para el cielo. La única forma de que yo tenga entrada a la presencia de Dios el Padre, de llegar a la nueva Jerusalén, es a través de la puerta abierta que se llama Jesucristo. Sin Cristo, nadie, se llame musulmán, se llame budista, se llame judío, se llame cristiano, evangélico, como se quiera llamar, testigo de Jehová, si no tiene a Cristo, está por fuera. Nosotros decimos que somos cristianos, yo digo que yo soy cristiano, pero no soy cristiano porque pertenezca a la religión fulana ni porque pertenezca a la iglesia Palabra Eficaz. Soy cristiano porque fui lavado por la sangre del Cordero y ahora estoy siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que Él es el que me lleva a la presencia del Padre. Sin Él, nadie tiene entrada a la presencia del Señor. Amén. Entonces, acuérdate de una cosa, estamos frente a los paganos, amén. Tú estás frente a cualquier persona y vas a tener que llevar, gloria a Dios, espérate a ver, vas a tener que llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la palabra de Dios diga, eso haz. Simplemente lo que la palabra del Señor dice. Simplemente vamos a estar frente a los paganos, definitivamente. Frente a religiosos, sí. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. No hables lo que tú crees, lo que piensas o lo que te imaginas. Cuando tú compartas la palabra del Señor, comparte lo que la Biblia dice. Así como decía aquel pastor ayer, que decía, mire, ¿sabe qué? Si usted va a darle a alguien un consejo, déle un consejo bíblico, aunque después él predicaba algo que no tenía ningún fundamento bíblico. Cuando predicamos lo que la Biblia dice. Y si lo que yo predico, lo que yo le estoy diciendo a una persona no está sustentado con la palabra de Dios, mejor no lo prediquemos eso. Pero hablemos, mire, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que todas espadas finas. Y lo que la palabra de Dios quiere es que nosotros lo conozcamos a Él, nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Él y caminemos con Él. Si ya estamos caminando con Él, sigamos caminando con Él. La Biblia dice que el que es justo, siga siendo justo todavía. Y el que es impío, siga siendo impío. Ahí está la puerta abierta. Pero quieres endurecerte y no aceptarlo, allá tú. Pero el Señor nos está llamando a que nosotros nos convirtamos y le creamos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a presentar delante de la presencia del Señor a aquellas personas que aún no conocen al Señor y que en este momento de pronto quieren recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que nos ven a través del internet, por las personas que estamos en este lugar, Padre Santo, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor, pero que en este momento, Señor, te quieren entregar su vida y quieren decirte, Señor, quiero que entres en mi corazón y cambies mi vida. Que puedan decir una oración de fe como esta, que te puedan decir, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por haberme lavado con tu sangre en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén.